Hermanos y amigos, una vez más trayéndole el mensaje de la palabra de Dios y siempre con esa confianza en el Señor. Vamos a salir de esta situación que ha embargado a todo el mundo. Nosotros somos más que vencedores, somos gente victoriosa y saldremos adelante. Así dice la palabra del Señor. Vamos a hacer nuestra confesión de fe antes de estudiar la palabra de Dios. Con su Biblia en alto dice, esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amén. Vamos a tocar en esta oportunidad un tema, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Cada uno de nosotros, como cristianos o cristianas, debemos de tener fe de Dios. Y muchas veces uno llega a preguntarse, ¿cómo puedo conseguir la fe? Pues la palabra de Dios nos da la respuesta. Y lo encontramos en Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17. Romanos, capítulo 10, verso 17. Y la palabra de Dios dice así, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe es desarrollada cuando meditamos en la palabra del Señor. Asimismo, cuando actuamos en ella, ¿qué va a pasar? Va a alimentar nuestra capacidad de fe al meditar la palabra y practicar la palabra. Va a producir fe, va a producir amor, sanidad, prosperidad, sabiduría, salud, sí, en cada área de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabe que al meditar las Sagradas Escrituras nos va a fortalecer? ¿Ve? La fe, sino que la va a aumentar y lo aumentará la capacidad para poder recepcionar de ella carta cabal. Por eso la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y el temor viene por oír las palabras del mundo, por oír las palabras del maligno. Cuando la palabra de Dios entra en su corazón, cuando la palabra de Dios entra en su espíritu, la fe se produce automáticamente. No tiene que buscar la fe. La fe se produce inconscientemente en su espíritu al aceptar lo que está en la palabra. Y usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios. La fe es la llave, diga, la fe es la llave. Es el secreto. Fe era la clave en las sanidades que llevaba a cabo el Señor Jesucristo mientras estaba en este mundo. Sí, la fe entonces hará que la sanidad divina funcione en la vida de la persona. Sabemos que viene. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? Dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Número 1. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. Así es. La palabra de Dios es la palabra escrita. Es la palabra viviente que trae vida, tiene vida. Por eso tenemos fe nosotros en Dios cuando la palabra viviente de nuestro Creador, pues entonces reina en nosotros.
Busquemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. San Juan, capítulo 1, verso 1. La palabra de nuestro Dios dice así. Mire lo que dice la palabra de Dios, Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, antes de la creación, el Verbo ya existió. Aquí el verbo que se usa, aun cuando se refiere al pasado, recalca continuidad. Mira, el verbo que es ahora era el verbo antes de la creación. Por eso Juan 1.1 empieza con la creación y contempla ¿qué cosa? La eternidad pasada. Así es. El verbo era con Dios, dice la palabra. Sugiere entonces una relación cara a cara. Cuando Dios envió a Moisés a liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, más de 400 años cautivos, no tenían ellos libertad. Entonces Moisés temió que los israelitas, su propio pueblo, no lo creería. Y veamos lo que dice Éxodo, capítulo 3, verso 13 y verso 14. Éxodo, capítulo 3, verso 13 y verso 14. Dice así la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Ahora, la respuesta de Dios fue profunda, porque mire usted el verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios habló a Moisés, se declaró a sí mismo como el Eterno, independiente, que nadie le creó, que nadie le envió, únicamente el Creador de todas las cosas se define como yo soy, en el sentido absoluto. Todas las demás criaturas están en deudas con nuestro Dios por su existencia. Y muchos, en verdad, no consiguen identificarse con la palabra viviente, que es nuestro Dios. Sí, por ejemplo, Marta, hermana de Lázaro, tuvo un coloquio, una conversación con el Señor Jesucristo cuando Él visitó para ver dónde había sido sepultado. ¿Ve? Entonces, ella tuvo un problema mientras estuvo aquí en la tierra, referente a su hermano Lázaro. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 11, de los versos 20 al 25. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 20 al 25. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros así. Dice la palabra de Dios. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la resurrección para aquellos que creen que están físicamente muertos. Es la vida para los que creen que aún no han muerto. Jesús es la palabra viviente.
Y la palabra viviente estaba en ese momento conversando, ¿ve?, con Marta. Marta le decía que Jesús pudiera haberlo sanado antes o podía resucitarle en el futuro. Jesús le decía a Marta: yo estoy ahora mismo contigo para suplir la necesidad. Yo soy. Para tener entonces vida eterna, pues una persona tiene que depositar su fe en Jesús, que es el Cristo. Tiene que depositar su fe en Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino al mundo para traer y darnos a nosotros vida eterna, para aquellos que creen en Él. Recordemos algunos hechos milagrosos que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras. Veamos Éxodo 14, 21 al 22. Éxodo 14, 21 al 22. Éxodo 14, 21 al 22. Dice así la palabra del Señor: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Faraón no quería dejarlos. No quería darle la libertad al pueblo de Israel. Estaba esclavizado. Llegó un momento entonces que él dijo que vayan. Y cuando ellos salieron, Faraón se arrepiente y le persigue con sus carruajes, con su gente, al mando de él. Dios, por medio de Moisés, divide las aguas, el pueblo ingresa, y luego entonces viene la avalancha de agua y muere tanto Faraón como su ejército. Mira, aquí encontramos nosotros un milagro de parte de nuestro Dios. Por ejemplo, el día que Dios alimentó a los hijos de Israel en el desierto. Vamos a ver en Éxodo 16:35. La palabra de Dios nos habla a nosotros. Éxodo 16:35 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Sabe que el maná lo preparaban y ellos comían, pero llegaron el momento en que se hastiaron y querían comer carne, y Dios un día manda a codorniz, y saben una cosa, Él les dijo que hasta por la nariz se le iba a salir, porque era en verdad un pueblo que tenía todas las bendiciones de parte de Dios, pero era un pueblo, ¿qué cosa? Un pueblo rebelde. Entonces, quiero decirte que los días de los milagros no han cesado. Nunca cesaron. Porque Dios es un Dios de milagros. El creador del mundo, sí, Él nunca murió. Vive todos los días, en cada edad. Número 2. La meta del maligno es atacar la palabra de Dios. La meta del maligno es atacar la palabra de Dios. Él trató de atacar la palabra viviente, así como Lucifer llegó a ser Satanás, esa bella y gloriosa estrella brillante. Trató de hacerse más alto que nuestro Dios, pero no tuvo éxito. Por eso ahora ataca ¿a qué? A la palabra escrita de Dios. ¿Y cómo lo hace? La forma entonces que Satanás ataca la palabra de Dios es conforme a cómo nosotros lo incorporamos a nuestra vida. Cuando alguien, por ejemplo, se enferma, el maligno le dice: ¿qué pasó con la promesa de Dios? ¿Qué pasó? Y cuando las familias, por ejemplo, tienen problemas, tienen dificultades,
comienza a poner dudas. ¿Qué sucede? Por eso Satanás ataca la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de circunstancias en nuestra vida. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar parados, firmes en la palabra, confesando las sagradas escrituras. Esa es la manera como Satanás entonces ataca a los hijos de Dios por medio de la palabra eterna. Recuerde que cuando Dios dice que Él no cambia, ¿ve? Dios es sinónimo de su palabra. Nosotros no podemos separarlo. La palabra es Dios. No solamente obra la palabra viviente en nuestra vida, sino también la palabra viviente escrita. Por eso nosotros tenemos que lograr cualquier circunstancia en nuestra vida, confesando que la palabra de Dios. Daniel pasó pruebas también, y él tuvo en una oportunidad que orar 21 días. Y a los 21 días tuvo una visión en la cual hay una presencia celestial. Le levantó y le dijo, vamos a ver, Daniel capítulo 10, 12 y 13. Daniel capítulo 10, 12 y 13. Y la palabra de Dios nos habla así. Daniel capítulo 10, 12 y 13. Entonces me dijo Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y mira lo que agregó en el verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. El príncipe del reino de Persia no puede ser un gobernante humano, porque acá vemos nosotros que hay un conflicto. Se menciona la esfera espiritual, la esfera celeste. Por eso el príncipe acá tiene que entenderse como una figura satánica que debía supervisar los asuntos de Persia, inspirando las estructuras religiosas, políticas, sociales. ¿Para qué? Para obrar a favor de la maldad. Eso es lo que hacen. En cada país hay una entidad maligna que gobierna. Y a nosotros, por ejemplo, nos falta siempre los mismos demonios que tratan de afectar la vida de las personas. Satanás atacó la palabra, ¿ve? Pero vino la respuesta fiel de parte de nuestro Dios. Por eso la oración tiene que ser perenne y tiene que ser eficaz, porque la oración eficaz puede mucho. Santiago, capítulo 5, 17 y 18. Santiago, capítulo 5, 17 y 18. La palabra de Dios dice así. Santiago, capítulo 5, verso 17 y verso 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cada una de las 6 veces, el siervo que tenía Elías regresaba con el reporte que no había lluvia a la vista. Sin duda, Satanás estuvo ahí cada vez para poder incitar y decir, muy bien, Elías, has orado y no ocurre nada. ¿Dónde está tu Dios, Elías? Pero dice la Biblia que Elías oró otra vez y el siervo llegó con un reporte positivo. Busquemos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes,
en el capítulo 18, verso 41 al verso 44. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 41 al 44. Y dice la palabra de Dios así: entonces Elías dijo a Acab, Acab es el rey de Israel, y él reinaba en Samaria: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Mira, la nube del tamaño de la palma de una mano fue suficiente para que Elías supiera que había conseguido la victoria. La palabra era verdadera. La lluvia estaba en camino. Elías sabía que también debía de levantarse, correr para no quedar atrapado por la lluvia torrencial que había de venir. La palabra era real y se manifestó. Amén. Job, capítulo 1, verso 9 al 11. Job, capítulo 1, verso 9 al 11. Vamos a anotar Job, capítulo 1, verso 9 al 11. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La Biblia nos habla que Job era un varón perfecto. Pero con permiso de Dios, Satanás atacó a Job de la misma forma que siempre ataca a las personas, a través de circunstancias de la vida. La Biblia nos habla que Job perdió sus posesiones terrenales, sus hijos, su salud y la comprensión de su esposa. Pero mira lo que dice el verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás desconocía el protocolo habitual en la corte, que no permitían tutear directamente a nuestro Dios y utilizar referencias personales, porque dice: extiende ahora tu mano. Y dice: y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Ve? Entonces, estas irreverencias de parte de Satanás son estrategias de poder degradar a Dios. Job perdió todo lo que tenía, excepto su fe en Dios. Veamos en el mismo capítulo, en el verso 22, lo que dice la palabra del Señor. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Por eso, hermano, hermana, no se lo permita. Hay que tener fe en Dios. Sabemos que no importa cuál sea nuestra necesidad, Dios nos guardará, Dios nos cuidará. Y mire lo que dice el verso 23, el capítulo 23, verso 10. Job 23, 10. Vea lo que dice la palabra del Señor. Mas Él conoce mi camino, me probaré y saldré como oro. O sea,
Job está usando aquí una metáfora sobre el oro para expresar que está seguro que lo encontrarán limpio de toda culpa. Y ahí no quedó. Dios lo restituyó. Dios llegó a bendecir a Job. 42:10 de Job. 42:10. Y la palabra del Señor nos dice así. Job 42:10. Dice la palabra: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios lo llegó a bendecir doblemente. Número 3. Lo que Dios dijo, lo cumplirá. Lo que Dios dijo, lo cumplirá. La palabra de Dios nos habla a nosotros que Jesús fue probado. Y si Jesús fue probado, también nosotros seremos probados. Jesús fue tentado y también nosotros seremos tentados. Por eso, nosotros como hijos de Dios debemos de mantenernos firmes ¿en qué? En la palabra. Amén. Juan 17:15. San Juan, capítulo 17, verso 15. Mira lo que dice la palabra. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Jesús dijo: no oraré que Dios les quite del mundo, solo que los guarde en medio de todo. Por eso hay que permitir que la palabra se incorpore en nosotros y nos llene y nos haga fuertes, hombres y mujeres fuertes, a los ataques malignos y aún a las circunstancias de nuestra vida. Así es. Nosotros no deberíamos muchas veces desear las cosas del mundo, sino utilizar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos aislamos, no es lo correcto, pues la palabra de Dios nos ayuda, nos bendice a nosotros, nos cuida. El poder del Espíritu Santo está con nosotros para servirle mientras Él nos da a nosotros vida. Pero al mismo tiempo, nosotros no debemos de sucumbir a las incumbencias, a las influencias del mundo. Romanos 10:17 nos habla ya, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando recibes la promesa de Dios, cuando llega la palabra personal, directa de Dios, vas a ver que la fe está incluida en la promesa de nuestro Dios. Junto con la palabra hablada, entonces viene la palabra, sino viene también esa fe para poder creer. Por eso podemos tomar nuestra capacidad para creer la fe, porque la fe viene con la promesa, sí, de la palabra hablada, usando la palabra como una llave. Al hacer, abrimos nosotros la palabra, el poder que trae consigo para realizar lo prometido. La fe viene inmediatamente y así viene la fe. ¿Tú quieres ser sano? Ora, confiesa la palabra. Eso es lo que nos dice el Señor. Vamos a orar en este momento. Inclina tu rostro y habla las palabras que yo te voy a decir. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo confieso tu palabra en cuanto a mi salud. Yo creo que tu palabra no regresará a ti vacía.
pero cumplirá con lo que dice. En el nombre de Jesús, yo creo que soy sano, de acuerdo al primer libro de Pedro 2:24. Y tu palabra dice que Jesús mismo llevó también mis enfermedades y cargó mis dolencias. Por lo tanto, Señor, con gran seguridad y confianza, yo me mantengo firme en la autoridad de tu palabra y declaro que estoy libre de toda enfermedad. Ahora, Padre, yo creo en tu palabra, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende de toda obra de maldad. Ningún mal me acontecerá, ni plaga tocará mi morada. Yo confieso que la palabra habita en mí y es vida y es medicina para mi cuerpo. Yo me sostengo firme en mi confesión de tu palabra y me mantengo inmovible, sabiendo que la salud y la sanidad son mías ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú eres una persona bendecida, prosperada y victoriosa. Bendecido y bendecida. Nos vemos el próximo domingo. Amén.